Él iba a ir después a la cruz. Está escrito. Tienen que buscarlo, leerlo y ponerlo en práctica también. También el viernes que viene tienen Año Dorado. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar, Marta? Va a pasar que nos vamos a reunir a las 4 de la tarde, como siempre, y bueno, somos un grupo que realmente estamos como creciendo, digamos, ¿no? Pero compartimos la palabra, después tenemos todo ese tiempo de compartir también, así que pueda de aconsejo que se acerque porque la vamos a pasar bien y el Señor está ahí siempre, ¿no? Gracias a Él es que nosotros podemos estar llevando adelante eso, tanto hace unos cuantos añitos, y esperemos que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Año Dorados, como dice Marta, es un grupo que empezó solamente con 3 o 4 y después fueron creciendo, empezaron allá atrás en la cocina, ya no caben en la cocina ni en el comedor, realmente tienen que pasar a tener las reuniones acá, porque el último viernes que estuvieron ya no podían ni siquiera cruzarse el uno al otro, porque por ahí no podían pasar para el baño que estaba ahí el otro lado. Entonces ya van a pasar hasta acá. Hay hermanas que vienen solamente para Año Dorado y no importa. Son personas mayores y entiendo de que realmente hayan tomado un solo día en especial para reunirse. Pero muchos por ahí no se han enterado porque no vienen a ese día de Año Dorado. Es una sola vez al mes y allí están ellos teniendo un tema, ellas en este caso, las hermanas que están viendo juntas la palabra, y hay una parte de lo que tenemos de Regnum Media que se llama el equipo de Jesús. Uh-huh. Así con Año Dorado, con los añitos que tenemos y todo, nosotros estamos jugando en el equipo de Jesús. Exacto. Ayer salió campeón River, por si alguno no se enteró. Bueno, en este caso ellos están haciendo el equipo de Jesús y justamente pasan partes de fútbol. Pasan partes de fútbol, pero van con la palabra. Así que también es importante que entiendan qué es ser un equipo de Jesús. Y el pastor que lo presenta es muy bueno, muy ducho en este tema, sí. Exactamente. Es un pastor que enseña bien la palabra y que justamente también ellas después siguen compartiendo más pasajes de la Biblia y siguen la enseñanza. Esto lo comparto porque veo que hay algunas hermanas que por ahí ni se enteraron todavía de lo que es Año Dorado y que no es solamente para las mujeres de más edad. Es decir, empezaron Normita, Martita y algunas más y después se sumaron algunas otras, pero no es solamente para ellas, es para todo el que quiera participar de Año Dorado. Yo no predico en estas reuniones, predica en este caso o enseña a este pastor y las hermanas que comparten los pasajes de la Biblia. Es todo palabra de Dios. Es enseñanza principalmente de la vida de los apóstoles, de cada uno de los discípulos, que en este caso siguieron a Jesús, se sumaron y aprendieron a conocer el camino o a ser equipo del Rey o del Señor. Quería compartirles esto porque por ahí alguno no sabe, cree que solamente es la reunión del domingo. Yo entiendo que algunos no pueden venir nada más que el domingo, pero también es importante que estén bien enterados de lo que es toda la parte que estamos teniendo, las actividades que tenemos en las reuniones.
Después también están los jóvenes que se reúnen los sábados, ayer se juntaron, pero también después tienen algunas cosas para ir cambiando y renovando de toda la actividad que están teniendo. Muy bien, hasta ahí es lo que quería compartirles. Vamos a orar, vamos a leer la palabra después. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Tú eres misericordioso, tu compasión está constantemente sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, aún también sobre todos aquellos que no te conocen. Tú viniste a morir, Jesús, por toda la humanidad, aunque la humanidad no te quiere reconocer, todavía no se arrepienten a ti, muchos te rechazan, como lo hicieron en aquel tiempo los mismos de tu pueblo, pero tu amor sigue constante, tu compasión está, tu misericordia, como dice tu palabra, se renueva todas las mañanas. Así que estamos confiados en todo lo que tú tienes para hacer todavía, con tu pueblo, con tu iglesia y aún también con todos los que se disponen a rendirse a ti y a tiempo, antes que tú vengas a buscar a tu iglesia y ya no haya más lugar. Pero confiamos en que tú estás retrasando los tiempos, como enseña tu palabra, para que muchos todavía se vuelvan a ti y otros muchos también te conozcan, se entreguen completamente. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ahora trátanos, Espíritu Santo, obra en nuestra vida para que podamos estar atentos a tu palabra, a las enseñanzas que tienes y que podamos guardar en nuestra vida y poner en práctica todo lo que tú has dejado aquí en las Escrituras, porque tu palabra dice que fueron inspiradas por tu Espíritu Santo y también sabemos que son parte de lo que tenemos que vivir a diario. Gracias. Te glorificamos a ti, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a compartir Primera de Crónicas, capítulo 12. Y hoy puse una parte también que por ahí antes no hacíamos, pero un poco para ir renovándonos. Vamos a estar leyendo del Primera Crónicas 12, del versículo 1 al 40. Y va a haber alguien que va a leer ahora. Y así, por ahí otros días va a haber otros que lean. Cada uno tiene que poder leer la Biblia. Y como ahora está la forma en que ya algunos tienen los celulares. Y ayer me mandaron una Biblia nueva. Mi hijo, como sabe que yo no tengo Biblia, me mandó una Biblia que está nueva, entonces hoy la estreno. Como sabe que no tengo, mentira, tengo un montón de Biblias, pero bueno, esta es otra, de las Américas. Es un poco unas cuantas cosas que estamos teniendo por el hecho de que él y su esposa viajan a Colombia y después a Alemania. Él ya lo dijo, ustedes lo han escuchado. Pero en esta palabra hay una enseñanza importantísima. Y vamos a escuchar ahora la lectura. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Todo, hasta el 40. El principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Sema, Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabanotita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai,
Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarel, Joezer y Jasobeam, coreitas. Y Joela y Zabadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite.
y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Muy bien. Aquí ven, ¿no? Todos pudieron escuchar bien la lectura, también la pudieron observar de lo que estaba en la pantalla. Pero aún es importante leer la Biblia siempre. No sé cuántos pueden leerla y cada día y cada mañana pueden también hacer sus devocionales. Por ejemplo, yo mando algunos devocionales y algunos reciben en las mujeres, también los pueden ver por Facebook, todos los días, de lunes a viernes, y también tienen allí enseñanzas, que podían ser tranquilamente una predicación. Si cada uno lee y la sigue constantemente, es una muy buena enseñanza para ponerla en práctica. En esta parte de la Biblia también hay una enseñanza tremenda. No sé si ustedes prestan atención a lo que leen, porque la palabra nos despeja la mente. Es más, hay un estudio que se hizo, ahora, no acá, lo hicieron científicos, de que leer la Biblia ha despejado la mente a muchas personas, le ha cambiado la mente. Sí, recién ahora se enteran. A mí me sacó del alcohol leer la Biblia y también, por supuesto, rendirme al Señor totalmente. Eso me sacó del alcohol. Me sacó el Espíritu Santo también, por supuesto, en la obra que hizo en mi vida. Pero realmente la Biblia cambia completamente. Aún los mismos psicólogos hoy lo están reconociendo, porque esto es un estudio de psicología que han hecho. Así que vean ustedes qué importante que es leer la Biblia, y lo que no entiendo es que muchos cristianos no la conocen. Yo no era de leer. Yo no era una persona de que siempre me gustó mucho la lectura. Sí, la hice, sí estudié. Primaria nada más. Secundaria no quise hacer. Después de un tiempo, cuando ya estaba sirviendo al Señor, el pastor me dice, sería bueno que vayas al seminario, Aníbal. Bueno, de acuerdo. Fui a preguntar por seminarios diferentes, me tenía que costar yo el seminario, entonces busqué un seminario que pudiera alcanzarme mi dinero. Y me pagué el seminario, fui al seminario. Cuando comencé me preguntaron, ¿usted tiene primaria? Sí. ¿Secundaria? No. Debemos tener que hacer una evaluación, me dijo, para ver si puede seguir en el seminario. Bueno, me hicieron una evaluación de unos cuantos meses y me dejaron seguir el seminario. No solamente a mí, sino a 3 hermanos más también que tampoco tenían secundaria. Y miren ustedes, terminé el seminario con las mejores notas, que es un nivel terciario, sin hacer secundario. Pero todo en aquel tiempo era muy diferente a hoy. Hoy tienen muchas formas de estudiar la Biblia. En aquellos tiempos había que ir a estudiarla o estudiarla. Había que ir a la biblioteca, buscar libros, leer y leer. Y muchas veces también en los exámenes tener que rendir con las notas que cuestan mucho. Daniel ya lo sabe porque no te regalan nada los profesores, ninguna nota. Vos te las tenés que ganar bien en todo lo que estás estudiando de la palabra de Dios. Es importante, hermanos queridos, que cada uno pueda leer la palabra y aprender de lo que está leyendo. Yo podría hacer énfasis en mucho de lo que estamos leyendo aquí. Quiero tomar algunos versículos nada más de todo lo que hemos leído para poder enfatizarlos un poco más. Pero vamos a verlos. Porque uno cree que David fue el gran rey que ganó todas las batallas solo. No. Completamente no.
¿David fue un buen guerrero? Sí, pero no fue el único que ganó todas las batallas. Si no hubiera sido por este ejército que Dios le proveyó a David, le hubiera sido más difícil llegar al reino. ¿Entiende? Ustedes aquí vieron el detalle en toda la lectura de cuántas personas se le unieron para hacer el ejército de David. Es más, en el versículo 1 y 2 dice, y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos, usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl y de Benjamín. ¿Cómo? Los que se habían unido a David eran parientes de Saúl y de Benjamín, contra los mismos que iban a luchar, contra los que iban a ser el enemigo de David. ¿Te das cuenta? Qué valientes que eran. Sabían que se estaban uniendo justamente en contra de los que tenían que guerrear y eran sus mismos familiares, de la misma línea en la cual ellos iban a tener que enfrentar. Pero además eran, dice, valientes, de tal manera que estaban muy bien diestros. Diestro se le llama cuando uno usa las dos manos. O aquel que usa, por ejemplo, en el juego del fútbol, los dos pies. Puede jugar con las dos piernas. Patear tanto con la izquierda como con la derecha. Así le llaman diestros. ¿Sabían eso? Estos eran diestros porque usaban la mano derecha y la mano izquierda para los arcos. No es tan fácil hacerlo. Eran muy duchos en la guerra. Es más, en las historias de David, que no voy a leer hoy, ustedes pueden ver muchos personajes que mataron a gigantes. Sí, David no solamente fue el único que mató gigantes. Muchos de estos valientes mataron a tantos gigantes o más que David. Los tienen que leer en la Biblia. Es más, David en un momento estuvo mal y tuvo sed. Y dijo, ¿quién me podría alcanzar agua? Dice que de estos valientes fueron a la tierra enemiga, cruzaron y le trajeron agua a David. David, ¿sabe qué hizo? La tiró, la arrojó. No puedo tomar el agua de estos valientes que han puesto su vida por mí, por traerme agua nada más. Está en otra forma, pero así también fue. ¿Te das cuenta? Muchas veces seguimos al Señor y no entendemos cómo debe ser nuestra vida siguiendo al Señor. Él es rey ya. Él no hace falta de que nosotros ganemos el reino. Él ya tiene el reino. Pero quiere hijos valientes. Quiere hijos aguerridos. Quiere hijos que quieran realmente su camino. Conozcan su verdad. Se jueguen. Y más en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, no sé si lo sabe. Tiempos en que realmente hay mucha maldad. Hay de toda clase de situaciones que yo no se las voy a poner en detalle, pero ustedes las deben conocer, ¿no? ¿Conocen la actualidad? Nos encontramos con muchas situaciones que tenemos que aprender a ver. Pero también tenemos que aprender a enfrentarla, mis amados hermanos. Dios sigue.
Si es alguna... está. Es fundamental, como hijos de Dios, que conozcamos cómo es el camino del Señor. Por eso los discípulos tuvieron que estar con el Señor y seguirlo. Por eso Pedro tuvo pruebas y los otros también. Muchos seguían a Jesús y no eran de los 12, sino de dónde sacó 70 para mandarlos. Hola. ¿De dónde sacó 70 discípulos después que los envió? O 70 apóstoles. Los mandó y los envió también Jesús. ¿Te das cuenta? No eran solamente 12. Pero algunos ni siquiera leyeron esa parte. A muchos, yo no entiendo a veces la gente que le gusta ir a algún lugar y no escuchan y ni emprenden la palabra. Escuchan gritos, escuchan montones de palabras que ni siquiera están escritas ni son bases en la Biblia. No tienen bases en la palabra, pero la escuchan y la siguen. Y en sí están haciendo una religión nada más. Y no están siguiendo bien la palabra. Nuestros hijos han ido a estudiar la palabra. No Matías, porque no puede, pero sí Ludmila y sí Daniel. No solamente han aprendido conmigo, sino que también han aprendido en otros lugares. Y han visto que lo que le han dicho los padres eran ciertos a través de la palabra. ¿Te das cuenta? Es importante que aprendas la palabra. Todos tienen una plataforma, o la mayoría la tiene. ¿Cuánto la estudian? Hola. Esa plataforma es gratis para ustedes. Hay pastores que enseñan la palabra muy, pero muy bien. La reciben en el teléfono celular. Y tienen enseñanzas muy importantes para su vida. Tienen que seguirlas. Son como series, pero bien de la palabra. Aún con diferentes partes que están adentro también del mismo estudio, donde usted puede ver, ir a otros pasajes y aprender mucho más. Tenemos que aprender a ser diestros con la palabra. La palabra dice que es nuestra arma, nuestro escudo también. La espada del cristiano, ¿qué es? La palabra de Dios. En aquel tiempo con David había guerreros que usaban el arco, la espada, porque tenían que ir a la guerra. Estamos en guerra contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otra persona, no es contra otro hermano, no es contra alguien que no conoce la verdad. No, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. ¿Cómo vamos a pelear si no conocemos a nuestro enemigo? Dice la palabra también. ¿Cómo vamos a pelear si no conocemos a nuestro enemigo? Tenemos que aprender a conocer quién es nuestro enemigo principal, el diablo mismo. Y todos los ángeles que fueron echados del reino justamente por no obedecer y por unirse al mismo Satanás. Contra ellos tenemos nuestra guerra. Pero muchos cristianos no saben esto. Esta es la verdad que tenemos que aprender a ver. Ahora, fíjense ustedes otros versículos. No les voy a leer todo de vuelta. Ustedes ya lo vieron y les invito a que lo estudien en la casa porque vamos a seguir un poco más con este estudio. Hoy comienza una parte que continúa el domingo que viene. Dice el versículo 8. También de los hijos de Gad
se pasaron a David en la fortaleza, en el desierto. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones. Eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. ¿Te das cuenta qué clase de personajes tenía David para luchar con él? Y si lees en detalle, te vas a encontrar con muchos más. Eran tan diestros. Dice que eran fuertes, valientes. Usaban la lanza y el escudo. Dice que tenían rostro como leones. Con la misma presencia de ellos, ya los enemigos no querían ni pelear. ¿Te das cuenta? Esto lo tenemos que aprender a ver porque estamos luchando contra el mismo enemigo. Está bien, hoy en día tenemos la presencia del Espíritu Santo nosotros adentro. Pero muchos cristianos no luchan contra el enemigo, ni siquiera entendiendo de que tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En la primera batalla, en la primera lucha, en la primera prueba, se quedan en el piso. ¿Entienden? Pero la verdad, tienen que levantarse del nombre de Jesús. Porque la palabra dice que somos más que vencedores. Por Él que murió en la cruz. Ya hemos vencido. Cuando dice más que vencedores, es porque ya hemos vencido. Él ya venció por nosotros en la cruz. Las pruebas van a estar. Porque Jesús no vendió ningún buzón. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíate en mí, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Es importante, es totalmente muy bueno que aprendamos y que estudiemos y que nos aferremos a la palabra. Que la palabra de Dios sea nuestra vida. Muy claro. Está en lo que estamos leyendo. Les voy a leer algunos versículos más, pero no muchos. El versículo 19 al 22 dice lo siguiente. Algunos de Manasés se pasaron también a David cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero estos no le ayudaron, porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, lo despidieron, diciendo, a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Y cuando iba a Siclac, se pasaron a él de Manasés, Adnás, Josabat, Jadiel, Micael, Josabat, Eliú, Siletaí, capitanes de miles que eran de Manasés. Ellos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo hasta que hubo un gran ejército como un ejército de Dios. Hasta que hubo un ejército como el ejército de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un ejército? Hola. ¿Y sabes que pertenecemos al ejército de Dios? No lo sabías, pero pertenecemos al ejército de Dios. A Jesús no solamente le siguieron hombres. En aquellos tiempos en que tuvieron las escrituras, las mujeres eran muy dejadas de lado. Por eso Jesús levantó a la mujer. Porque los mismos fariseos en aquel tiempo criticaban a la mujer que era prostituta, pero muchos habían andado con esa prostituta. ¿Cómo sabían que era prostituta? Por eso Jesús le dijo, escribiendo en la tierra, que no haya que no haya pecado, o que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirarla.
¿Eh? ¿Se dan cuenta? Escondieron la mano y se fueron para atrás. ¿Eh? ¿Eh? Muchas mujeres siguieron a Jesús. No estaban contadas entre los discípulos. Pero está escrito en la palabra que aún muchas ayudaban con su dinero, porque eran mujeres importantes de aquel tiempo. Los esposos tenían dinero y ponían sus ofrendas para que Jesús llevara adelante el ministerio. Aunque estaba Judas que sacaba plata de las ofrendas. Está escrito en la palabra lo que le estoy diciendo. Si ha leído la palabra, la conoce. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas hay que no sabemos y no conocemos de la palabra de Dios? Todo esto que ahora les comparto, ustedes lo pueden ver, pero quiero ir a enfatizar algunos versículos que son totalmente muy buenos aquí, todos buenos para ver, pero tendríamos mucho más para poder estar mucho tiempo. A mí me gustaban mucho los estudios bíblicos. En aquellos tiempos, cuando yo comencé, a las 9 de la mañana, comenzaba la escuela dominical. Melba, ¿vos te acordás de alguna vez de la escuela dominical en alguna iglesia? La escuela dominical en alguna iglesia, ¿te acordás? Era para mayores, para niños, jóvenes y todas las edades. No era solamente para los niños. Era para todas las edades. Y había maestros de la palabra de Dios que enseñaban para cada edad. Algunas eran mujeres y otros hombres. Por lo menos en el caso de la iglesia bautista en la cual yo fui, cuando recién comencé el camino del Señor. A las 9 de la mañana Aníbal estaba ahí, presente, porque yo quería aprender de la palabra. Y me daban a estudiar de la palabra. ¿Te das cuenta? Era a las 9 de la mañana. A las 10 comenzaba la reunión. Estábamos una hora antes. Muchos hermanos apartábamos ese momento porque era el tiempo para estudiar la palabra y aprender la palabra. Es fundamental. Pero quiero verte el versículo 32. Versículo 32. Y en esto vamos a tomar énfasis más fuerte hoy para ir dejando algunas cosas para el domingo que viene. Versículo 32 del mismo capítulo que hemos leído. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimientos de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Esto dice de los hijos de Isaacar. De Zabulón había 50.000 que salieron con ejército, que podían ponerse al orden de batalla con toda clase de armas de guerra, que ayudaron a David sin doblez de corazón. Los hijos de Isaacar, quiero enfatizarte, los hijos de Isaacar. ¿Quiénes son los hijos de Isaacar? ¿Alguno sabe de dónde salieron estos hijos de Isaacar? Que haya leído, que haya estudiado la Biblia. De Isaacar. Isaacar fue uno de los hijos de los descendientes de Jacob. Claro, si no estudias la Biblia no lo sabes. Pero es importante conocer esto, porque te voy a saber qué pasaba con los hijos de Isaacar en los comienzos. ¿Quiénes fueron en los comienzos los hijos de Isaacar? Otra cosa que es totalmente fundamental para conocer cómo crecieron y cómo cambiaron. Quiero que veas, andate
a Números. Números, el libro de Números, versículo 26, 23 al 25. Algunos dicen, por ejemplo, el pastor es largo con la predicación, pero había que estar en el estudio a las 9 de la mañana, en el estudio bíblico, y después en la reunión y también en el mensaje del pastor en aquellos tiempos. ¿Eh? Entonces así se conocía la palabra. ¿Tienen? Bueno, lo deben también entender de ahí, ¿no es cierto? Los hijos de Isaacar, por su familia de Tola, de la familia de los tolaitas, de Fuá, la familia de los funitas, de Jasub, la familia de los jesuitas, los jesuitas. Después a veces los nombres nos cuestan, sí. Los de Simrón, la familia de los simroitas. Estos son las familias de Isaacar. Fueron contados de ellos 74.300. Esto dicen Números. Pero si vas a Génesis, que eran los comienzos, 49, Génesis capítulo 49, versículo 14 al 15. Génesis, ¿lo tienes? Yo se lo voy a leer de la misma versión que usted tiene ahí. Yo veía a veces en las reuniones, en aquel tiempo, que muchas personas se dormían en la reunión. Porque no aguantan la lectura de la palabra. Sí, no aguantan leer la lectura de la palabra. Pero es parte del mensaje, es parte de la enseñanza y es parte de lo que tenemos que aprender para ser cristianos como Dios quiere. Seguirlo a Jesús implica andar como Él anduvo. Eso dice la palabra. Andar como Él anduvo. Ni más ni menos. ¿Eh? Sí, ¿la tiene? Génesis 49, 14 y 15. Se la leo de esa misma versión, que no es la que yo tengo. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Tiene algunas palabritas diferentes, pero estamos viendo esto. Dice, el sacar, asno fuerte, que se secuestra entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa bajo sus hombros para llevar, y sirvió tributo. Los de Isaacar justamente eran así. Los de Isaacar comenzaron de esta manera. Fíjate vos. Esta era la descendencia de Isaacar. Eran como asnos fuertes cuando comenzaron. Dice que les gustó recostarse entre los apriscos, te lo cambio de versión, con la forma para que lo entiendan mejor. Eran como, bueno, en la tierra, que era deleitosa, y bajo los hombres para llevar, y así llevaron las cargas, llevaron el tributo. Así servían los hijos de Isaacar. Para esto fueron los comienzos de los hijos de Isaacar. Ahora andá ese versículo de vuelta, que leíste es el 32, de lo que leímos de Crónicas, primera Crónicas 12, 32. ¿Cómo dice que eran? De nuevo, el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ves el cambio? ¿Ves el cambio de los hijos de Isaacar? Eran entendidos en los tiempos.
con todo lo que pasó y con todo lo que vivieron, ellos aprendieron a ser entendidos en los tiempos. De tal manera que sabían todo lo que Israel tenía que hacer. No se quedaron siempre con los burros. No se quedaron tendidos en la tierra. Se multiplicaron y aún cambiaron. ¿Cambiaron un poquito? Cambiaron muchísimo. Eran entendidos en los tiempos. En otras versiones dicen que eran sabios. Tenían mucha sabiduría, dicen otras versiones. Hoy en día también se necesita tener mucha sabiduría, hermanos queridos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a conocer la sabiduría. En la Biblia está bien claro, en Proverbios, en Eclesiastés, tenemos que apegarnos a la sabiduría, a leer, a entender, a estudiar la palabra, porque es lo que nos va a enseñar a vivir en el camino del Señor. Si no, estamos al horno. ¿Vamos a seguir sentados en las bancas o no? Porque en muchas batallas no vas a poder pelearlas. ¿Por qué? Porque te falta ser diestro con la espada de la palabra. Y muchas veces la fe cae. Entonces el escudo no lo usamos, que es el escudo de la fe. Y que no se te caiga la fe. Yo veía ayer un video que, Dumila está pasando ahora en la nueva enseñanza, dice que a veces se te cae la fe y bueno, seguí, pero no. Si se te cae la fe, se te cae el escudo. Y entonces la espada también se te va a caer. No vas a leer la palabra. ¿Te das cuenta? Así como cambiaron los hijos de Isaacar, también tienen que cambiar los hijos de Dios. Siempre hay mucho más para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo de lo que tiene su palabra. Quiero ir a lo último, para ir terminando por hoy. Podría leerte algunos pasajes más. Quiero darte deberes. Léete todo de vuelta ese capítulo que leímos de Crónica. Buscate datos de los mismos que están escritos en el detalle de los que siguieron o se unieron a David. Busca en la concordancia, diríamos en aquellos tiempos, en otros libros, diríamos en otras formas de poder aprender. Pero hoy en día es más fácil. Hoy tenés muchas más ayudas que te van a ayudar a poder entender. Va a Proverbios, por favor. Busca Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades es mejor que el oro fino. Y sigue el versículo 15. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que decía se compara con ella. ¿Con qué? Con la sabiduría. Nada se compara con ella. Y más con la sabiduría de la palabra.
Entonces, hermanos, con más razón tenemos que buscar y leer esto. Ve el mismo capítulo 4, versículos 7 al 9, y ahí ya terminamos casi. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrás en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría, principalmente la sabiduría de la palabra de Dios. Esto es muy fundamental, pero anda a Santiago. Ya en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, el hermano de Jesús, uno de los hermanos, porque el otro fue Judas también, que siguió al hermano Jesús, que primero lo rechazaban, porque la familia no estaba tanto de acuerdo con que Jesús estuviera en lo que hacía. ¿Tienes? Santiago 1:5. ¿Lo tienes? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Tienes falta de conocimiento? La palabra está clara. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Pídala a Dios. Yo se la pedía a Dios. También me metí a estudiar. Y así todos lo tenemos que hacer. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios no falta a su palabra. Muchas veces prestamos atención a otras cosas que nos parecen más importantes que la palabra de Dios. Pero entendamos que nosotros somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y en un tiempo, el nombre que le pusieron al pueblo de Dios, a la iglesia, también fue el pueblo de la palabra. ¿Lo sabía usted? El pueblo de la palabra. ¿Por qué? Por el estudio de la palabra, por el estudio de las Escrituras. Entonces, con más razón. Mira, ayer también estaba viendo unos pasajes que me pasaron y no tenía anotado esto, pero en el versículo 17 y 18 del capítulo 3 dice algo que terminamos para orar. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esa es la sabiduría que Dios te da. Si aprendes a vivir en la palabra. Si dejas que Dios te llene de sus conocimientos. Si buscas cada día más. Santiago 3, 17 y 18. No aparece allí. También tenga la Biblia. Te invito a que pienses un poco. ¿Cuánto leo la palabra? ¿Cuánto tiempo me tomo para aprender de ella? Por ahí en tu vida te has prestado tiempo para otras cosas
que no fueron tan importantes, o que sí, pero no te van a servir para vivir bien firme en el camino y continuar conociendo lo que es seguirle al Señor. Realmente te invito a que lo hagas. Ahora, Johnny, estás yendo al seminario o estás por Zoom haciendo estudios, ¿no? Ahora está arrancando, pero ya hiciste algo. Bueno, viste lo que te hacen estudiar en la primera parte que tuviste, ¿no? Mucho te hacen estudiar. Mucho te hacen estudiar. Y ahora él se animó a hacer 2 años más, que van a ser mucho más lo que vos hiciste ahora. Está aprendiendo y está queriendo. Adelante, Johnny, adelante, Johnny. Pero así es para todos, para que aprendamos y conozcamos lo que Dios quiere con nuestra vida. Y lo que Dios tiene para tu vida y la mía. Él tiene mucho más. Pero ¿cómo vamos a hacer, como dije el domingo pasado, cómo vamos a enseñar a los que no saben? ¿Cómo sabrán los que no oyeron si no hay quien les enseñe? Está escrito en la palabra. Eso somos nosotros, lo que tendremos que enseñar. Todos. En algún momento tendremos que hacer un discípulo. Y ser un discípulo es seguirle al Señor, pero también aprender de otro. Que otro te enseñe, que otro te ayude, que otro te guíe en la palabra. Yo lo hice en los primeros tiempos. Cuando conocí al Señor, no me fue fácil salir del alcohol. Lo mío era tomar mucha bebida alcohólica. Y siempre bebía metido de vuelta en el alcohol. Pero había muchachos en aquellos tiempos que me iban a visitar, me levantaban de vuelta, me hacían volver al camino. Y no eran los pastores, eran muchachos de los liderazgos de jóvenes. Esos muchachos después cayeron y se apartaron del camino del Señor, pero Aníbal siguió firme. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Te das cuenta? Tenés que aprender a afirmarte en la palabra. Aprender a conocer de las Escrituras. Porque muchos caerán, pero te vas a levantar y vas a continuar. Porque sabes lo que es seguir al Señor. Son tiempos de esta clase. El domingo que viene vamos a leer más. Y vamos a aprender de otra clase. De sabios y entendidos en la palabra, de personas duchas en la pelea y en las luchas que hay en día hoy también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Ahora obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, despierta nuestra mente a poder entender lo importante que es estudiar tu palabra. Está escrito que toda la palabra, toda la escritura, vos la inspiraste, Espíritu Santo. Así que, por favor, obra en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, para que podamos aprenderla, podamos estudiarla, podamos buscar de tanto que vos tenés para enseñarnos. Obra aquí, aún en aquellos que tienen luchas, que tienen batallas, que están pasando por momentos difíciles, aunque no entienden qué es seguirte en el camino y que muchas veces caen. Por favor, muéstrales tu poder, muéstrales tus obras, pero aún también trátales, Espíritu Santo, en la manera
que vos tenés para hacer en sus vidas con tu misericordia, con tu compasión fiel y digna, como tú sabes hacerlo. Confiamos que sigue tu trato. Tú eres bueno y fiel, Señor. Seguirás tratando, seguirás mostrándote, seguirás glorificándote. Sé que tú sabes cómo obrar en nuestras vidas. Sé que también tú eres paciente con cada uno de nosotros. Tu paciencia siempre continúa, como es tu amor. No se acaba. Así que confío que ya estás tratando, aún con aquellos que no se dan a buscar, sino que muchas veces oyen nada más y no estudian la verdad. Es importante aprender tu verdad, Señor. Vos dijiste, Jesús, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad y la vida, dijiste vos, Jesús. Con más razón, enséñanos a caminar en tu verdad, para que vivamos tal cual como vos querés, como está en tu instrucción, para que podamos aprender cada vez más, entender todo lo que tienes para nuestra vida, para nuestro interior. Espíritu Santo, vos que sabes, despierta hoy, te pido de vuelta la mente, el entendimiento de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, para que puedan aferrarse, afirmarse y aún ser diestros en las luchas. Sé que tú has vencido por nosotros ya en la cruz del Calvario. Ya nos diste la salvación, pero también es importante que te sigamos firmemente hasta el momento que vos vengas a buscar a tu iglesia. Te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Espero y confío en tu obrar. Tú eres fiel. Tú eres justo. Gracias. Trata aquí, Señor. Despeja los entendimientos. Todo lo que haya venido en la mente que no es propio de tu voluntad, ahora quiero que sea quitado, Señor. Que vos lo quites. Que tu obra ahora sea perfecta. Tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Enséñanos también a librar las situaciones, a defendernos y a estar bien parados, bien afirmados en tu camino. Te alabo, mi Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Venga preparado, ¿eh?